Íntimamente con Grecia Vargas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Íntimamente. Yo soy Grecia Vargas y el día de hoy me acompaña Claudia Lobatón. Claudia, bienvenida, qué gusto que me acompañes, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar por acá y más hablando de los temas que más me gustan. Ay, perfecto. Y justamente para los que no te conocen, platícanos un poquito sobre ti, sobre qué haces, a qué te dedicas. Claro, bueno, pues yo estudié la parte de psicología y luego me dediqué a el tema de sexualidad. ¿Por qué sexualidad? Hay diferentes, ¿no? Escuelas, sabemos, para los que no conocen, de diferentes enfoques, hay especialidades, y tú decides sexología. ¿Cómo se te ocurrió? Estuvo súper chistoso. En realidad, yo en la carrera hice prácticas sobre conducta sexual, pero los hice en animales, o sea, con ratas. Y entonces, a mí siempre me ha gustado mucho la investigación, y entonces de ahí fue que dije, ay, mira, esto se puede hacer en humanos. Y ya, pasó. Y de pronto un día yo estaba dormida y soñé que era sexóloga. Me soñé dando una conferencia y dije, claro, esto es lo mío. Porque además yo siempre he creído como en el tema de las relaciones. A mí la parte de psicología me gustaba mucho, el tema humanista, que es una rama de la psicología donde tiene mucho que ver como la aceptación, tiene que ver las relaciones humanas y pues maneja como conceptos de amor, de empatía. Entonces a mí me gusta mucho trabajar desde ahí. Entonces cuando encontré la parte de sexualidad dije, claro, esto es lo que une todo, porque voy a trabajar con parejas, porque también me acuerdo que en esta clase de investigación me dieron como el artículo que hablaba sobre la homosexualidad. Dije, wow, no, o sea, esto que parecería chisme está hecho de manera científica. Yo quiero trabajar en eso. O sea, literal, te fuiste a seguir tus sueños. Literal. Órale. Sí. Y ya te fuiste, me comentabas hace rato, en el IMESEX, estudias sexología. Exactamente, estudié sexología en el Instituto Mexicano de Sexología. Estuve ahí haciendo la especialidad, la maestría. Y la verdad es que fue una etapa bien bonita porque trabajar en sexualidad o estudiar en sexualidad es trabajar mucho contigo misma. Es trabajar sobre tus propias actitudes, reconocer todo lo que has ido aprendiendo que a veces no te sirve. Entonces, eso está muy interesante. Sí, qué interesante lo que hemos aprendido. Pues es que justo la educación sexual en nuestro país pues no es la mejor. Para nada, está llena de mitos, está llena de malas historias, está llena de miedos y está llena de vergüenza. Pero no solo en México, o sea, Latinoamérica no cambia mucho. Y en general creo que la sexualidad se ha visto como algo tabú, como algo que no se tiene que hablar, porque también tiene como un gran poder social en el aspecto que todos venimos de una relación sexual. Exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad la energía sexual tiene mucho que ver con una energía creadora. O sea, es la única forma donde tú puedes crear algo. Porque estamos, sí. Entonces, claramente tiene un poder como muy, muy fuerte, social, un poder también emocional importante. Entonces, de alguna forma, desde cuestiones sociales o desde cuestiones políticas, también se habla que el sexo es una manera de infringir poder, es una manera de controlar personas a través del deseo. Entonces, claramente desde ahí nuestra educación y cómo vivimos la sexualidad muchas veces no es libre porque requiere de una liberación, es decir, requiere de un entendimiento, no es algo con lo que, o sea, yo creo que si todos nacemos con esta posibilidad pero al estar en sociedad y al estar como inmersos vamos perdiendo mucho de nuestra individualidad, vamos perdiendo mucho de nuestra esencia y eso va haciendo que pues de pronto ya no te sea tan fácil disfrutar. Que sí, ¿y qué crees que podría ayudarnos un poquito en esta parte? Yo creo que puede ayudar mucho sin duda alguna el autoconocimiento
y sin duda alguna, pues número uno, el tener el interés, ¿no? Y el tener la conciencia. Todo empieza con reconocer lo que no sé. Claro. Y de ahí creo que es como ir experimentando e ir informándote desde un punto pues que sea objetivo, que no sea desde lo que otras personas creen, e ir validando tu experiencia, que la sexualidad, eso es a mí lo que me encanta, que no hay, o sea, sí, podemos hablar de sexualidad, pero nadie lo vive igual. O sea, nadie tiene la misma vivencia, así sea tu hermana, así sea tu mamá, va de acuerdo al tiempo, va de acuerdo al género, incluso de acuerdo a tus propios pensamientos, de acuerdo, a tus propias creencias. Entonces, desde ahí la verdad es que me encanta el tema, y pues bueno, yo estoy aquí feliz, y sobre todo este tema que me propusiste a mí me encanta, porque me parece sensacional, sobre todo en el tema y hablando de educación de la sexualidad. Justo. Es saber cuándo sí, cuándo no, cuándo puede ser, todos estos conflictos, ¿de dónde vienen? Sí. Digo, obviamente es siempre para hablar de manera particular, porque luego eso me preguntan mucho en redes de, oye, fíjate que no puedo tener relaciones sexuales con mi pareja, ¿qué tengo? Claro, sí. No, pues quién sabe, ¿no? Porque hay múltiples variables, ¿no? Hay que revisar muchas cosas. Sí. En realidad, parte de los problemas sexuales mucho tiene que ver con la historia de vida y es importante revisarla. No, hay factores generales, pero siempre es importante revisar, y la terapia es como un traje a la medida. Sí, totalmente. Entonces, pues creo que desde ahí es súper importante el autoconocimiento y reconocer qué es lo que has vivido. Muchas veces no lo tenemos tan consciente, lo importante que ha sido, o quizás lo que me ha faltado. A veces tendemos a no quererlo ver. Claro. Sí, entonces está esta parte del autoconocimiento, por una parte va a ayudarnos el reconocer, pero también, como dices, el conocimiento, el informarnos, y es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Por cierto, y antes de empezar a entrar al tema, ¿cuáles son tus redes? Claro, me pueden seguir, en realidad en la que estoy más activa es en @sexólogaclau en Instagram. Ya las dejaremos por acá para que vayan, para que te sigan. ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahorita me dedico mayormente a dar consulta privada. Trabajo también en un par de clínicas y me dedico completamente al tema de disfunciones sexuales. Digo, sí trabajo otros temas, claro que sí, porque al final soy psicóloga y al final la parte de sexualidad no es solo el desempeño sexual, no es solo lo que duele en las relaciones sexuales, es muchas cosas, pero como trabajo en clínicas de salud sexual, es por lo que más me buscan. Entonces, y además he hecho algún par de investigaciones relacionadas con. Ok, muy bien. Y justo ya hablaremos un poquito más adelante sobre esto, pero a ver, primeramente vamos a empezar con los problemas, porque eso es algo que pues a la gente le interesan mucho. A mí me lo preguntan, por ejemplo, todo el tiempo, pues que en redes, en consulta, y pues vamos viendo un poquito de cuáles serían como los principales problemas sexuales, cómo mejorar el desempeño sexual. Entonces, no sé, primeramente, ¿qué es lo que podría ser un obstáculo para tener un mejor desempeño sexual? Yo creo que, exacto, yo empezaría por ahí, como qué es un problema sexual, ¿no? Perfecto, sí. ¿Y qué puede ser un obstáculo? ¿Qué es un problema sexual? Todas aquellas circunstancias, llámese pensamientos, situaciones, síntomas físicos que obstruyan mi bienestar sexual. Eso es un problema sexual. Ahora, dentro de los problemas sexuales puede ser problemas que yo tenga como dentro de mi interior o para conmigo misma, o problemas para relacionarme con otras personas. Particularmente cuando hablamos de disfunciones, a mí no me gusta mucho ocupar el término disfunciones porque habla como si no funcionara bien algo. Sí, totalmente. Y en realidad no es que no funcione bien algo, es que más bien es un síntoma de muchas otras cosas que tienen que ver con el estilo de vida. Sí.
Entonces, me parece que es un poco valorativo, digo, no es tan valorativo como antes se les llamaba las disfunciones, que se les llamaba impotencia, sí. que era más como desde este tema de valer menos. Sí. Ahora ya es más bien desde un tema funcional, pero la sexualidad no es solo funcional. O sea, hay aspectos que tienen que ver con cuestiones emocionales, cuestiones incluso hasta espirituales, cuestiones sociales. Entonces no es solo cómo funciona mi cuerpo, porque muchas veces desde ahí es de donde viene el conflicto. Entonces, como para ser como muy, muy concreta sobre qué es un problema sexual, es todo aquello que a mí me afecte o que me genere conflicto, ya sea para conmigo misma o conmigo mismo o con los demás. Ahora, el tema de disfunción sexual es una alteración o es un conflicto que pueda haber dentro de la respuesta sexual. Y la respuesta sexual básicamente es cómo tú respondes ante un estímulo sexual. Claro, pero me gusta más cómo lo manejas así, como justo un síntoma de algo más que hay ahí. Entonces, ¿cuáles serían estos principales problemas que no nos permiten como pues tener una vida sexual pues más plena? En lo que a ti te ha tocado, en tu experiencia, ¿cuáles serían los principales? Yo te podría hablar desde el aspecto médico y desde el aspecto como personal. Voy a ir primero como de lo médico, que es como lo más cuadradito, porque también es importante hablar del cuerpo, de cómo funciona. Muchas veces no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo y estamos esperando cosas que no van a pasar. Claro. Un ejemplo de ello es, he tenido pacientes que además me dicen doctora, no soy doctora, pero muchos de mis pacientes me dicen, doctora. ¿Cómo puedo hacer para que me pueda volver a gustar mi esposa? Y yo, pues, es que no soy maga. O sea, no vas a tener una erección si no te gusta tu pareja, si no te cae bien. O sea, no pasará. Sí, es importante esta parte. Entonces, pues bueno, creo que desde el aspecto físico es entender que si no tienes un estilo de vida sano, puede haber dificultades de erección. También puede haber por aspectos no solo de estilo de vida, sino también hay algunas cuestiones orgánicas, por ejemplo, en aspectos hormonales, que puede influir en deseo sexual. O sea, en general hay que ir viendo como todo el mapa completo de lo que es un ser humano. Claro. Puede haber también dificultades, ya sea de control de eyaculación, de que no logro eyacular o eyaculo muy rápido o antes de lo que yo quisiera, o no tengo deseo sexual. Por ciertas enfermedades también, ¿verdad? Enfermedades médicas. Exactamente, por ejemplo, si tengo diabetes, si tengo hipertensión. Por ejemplo, el tema de disfunción eréctil puede ser originado por cuestiones psicológicas o puede ser originado, en general cualquier disfunción puede tener un origen psicológico o puede tener un origen médico. ¿Qué tanto sería el porcentaje? De psicológico y médico. Sí. Por lo regular, en cuestiones de particularmente disfunción eréctil, mayormente es una cuestión orgánica. Ahora, ojo, ninguna disfunción es completamente médica ni ninguna disfunción es completamente psicológica, porque no somos solo cuerpo, no somos solo mente, y todo va a ir influyendo. O sea, a ver, si yo tengo diabetes y de pronto tengo que empezar a cuidarme porque me canso más, entonces probablemente mis niveles de colesterol no estén bien. Esto va a hacer que mi estado de ánimo sea más propenso a la depresión y sea más propenso al estrés. Sí. Y si estoy más estresado, probablemente no sea la mejor pareja. Híjole, sí. Y entonces todo se va como uniendo. Y entonces quizás ya mi propia sensación de estar enfermo o de tener estas situaciones físicas, pues me lleva a no tener una buena autoestima. Y si además le sumas como toda la parte social de lo que los demás esperan de mí o lo que me han inculcado que yo así tendría que responder, pues se va volviendo como cada vez más pesado. Entonces, en realidad yo diría que ninguna disfunción viene solo desde un solo origen, porque siempre va a afectar otras áreas. Ok.
Y entonces es que también está la parte de la medicación. O sea, muchas veces como que se asume que siempre se tiene que tener medicación, en qué casos sí hay que medicarse, en qué casos no hay que medicarse. Esa es, creo que la pregunta del millón, porque a mí siempre que llega un paciente es regularmente donde yo estoy pasa por un área médica, donde le hacen estudios y donde revisan. Siempre hay que determinar si el origen tiene que ver con un origen físico, es decir, pues preguntas cómo está en cuestiones de colesterol, si tiene o no tendencia a cuestiones también cardíacas, cómo están sus niveles de estrés, qué tan bien come, hay algunos alimentos que no ayudan, qué tanto está durmiendo. Después te vas como a la parte como más emocional de si está teniendo depresión, si hay problemas de ira, si hay alguna cuestión también de neuropatía. Neuropatía es como alguna cuestión del sistema nervioso, como alguna, digamos, alteración, por decirlo como muy, muy sencillo. Entonces, es ir como descartando e ir viendo. Por ejemplo, si hay personas que tienen una predisposición cardíaca, probablemente el tema de disfunción eréctil esté anunciando que va a haber un problema cardíaco más adelante. ¿Qué sería esto de la disfunción eréctil? Justo para... La disfunción eréctil... A grandes rasgos, justo como para los que no. La disfunción eréctil es son tal cual es como cuando un hombre no puede tener una erección. A veces puede ser de, tengo la erección y se cae. Es decir, iba todo muy bien y de pronto estoy excitado, pero se me cae. Hay otras veces que tiene que ver con que quiero tener una erección, pero no puedo. Eso que también, otro factor importante, hablando propiamente de disfunción eréctil, es la edad. Con la edad el cuerpo tiende a deteriorarse, la respuesta sexual tiende a hacerse como cada vez más larga, es decir, cada vez tardamos más en tener un encuentro sexual en el aspecto de que nuestro cuerpo se vuelva como a recuperar y vuelve a estar listo, sobre todo particularmente los hombres. Y puede ser también que mi pene lo sienta como en cierta forma flácido, es decir, antes tenía una erección que me permitía tener una penetración mucho más sencilla y ahora siento que está al 50%. Entonces, básicamente la disfunción eréctil es la sensación o la incapacidad para poder tener una erección. Puede ser total o parcial. ¿Cuáles serían algunos de los principales factores por los cuales no tienes una erección? Una erección, justo. En el aspecto de estilo de vida puede ser tabaquismo, puede ser una mala alimentación o puede ser también si hay obesidad. Puede ser problemas cardíacos, problemas de estrés, puede ser diabetes, cuestiones como más médicas, puede ser alguna cuestión relacionada con depresión, con algún problema de pareja. A veces el estrés puede venir de me quedé sin trabajo y entonces claro, de ahí viene problemas de autoestima, problemas de educación sexual en general, que me estreso mucho, a veces tiene que ver también cuestiones hormonales. Regularmente cuestiones hormonales está más ligado a problemas de deseo sexual. Es decir, que de pronto un día se me fueron las ganas por tener encuentros sexuales. También el tema de la pornografía es un tema que atraviesa muchísimo toda la respuesta sexual en hombres. Híjole, sí. Creo que se podría hacer solo un episodio de eso. Estoy de acuerdo, totalmente. Porque es súper amplio cómo va influyendo todas las situaciones de lo que se va aprendiendo que es una relación sexual, que no tiene nada que ver con una respuesta sexual de manera natural. Sí. Y es justamente lo que educa mayormente. Claro. Pues donde aprendes aquí, pues en nuestro país no hay educación sexual, bueno, a ver, pues prácticamente nula. Lo que se nos enseña en la escuela, en la casa, pues tampoco se habla sobre eso y que se aprende donde la pornografía y pues eso sí justo ocasiona muchos problemas.
Claro, y creo que hablando solo de la sexualidad masculina se enseña que uno de los grandes mitos es que los hombres siempre tienen que tener ganas. Claro. Que no pueden, no pueden desperdiciar una oportunidad de encuentro sexual, cuando igual también se vale decir no. Muchas veces desde estas creencias es desde donde van saliendo todos estos conflictos o todos estos síntomas. Sí, genera muchísimo malestar, de hecho. Así como es que es mi regla, es mi obligación, debo de tener ganas. Y es muy interesante cuando vas explorando y todo este discurso que hay detrás de estas reglas socialmente impuestas. Totalmente. Y desde también esta creencia de a mí no me pasa nada, porque al final la erección es también un símbolo de vulnerabilidad. O sea, desde el tema social es un símbolo de poder. Claro. O sea, de si yo puedo tener una erección, significa que soy como muy hombre, ¿no? Y desde ahí se ve como esta masculinidad. Pero también en relación de pareja, tener una erección es un símbolo de decir, me gustas, quiero estar contigo. Exactamente. Y si no hay un trabajo de vulnerabilidad, a los hombres no se les enseña a expresar emociones. Entonces, muchas veces el conflicto se va sumando hasta que llega un punto donde su cuerpo, pues, si te anestesias del cuerpo completo, no es parcial. Uh-huh. Entonces, de ahí es de donde van surgiendo todos estos conflictos. A veces viene de una sensación de no sé decir que no. O sea, no sé cómo decirte que no, o siento que me estás invadiendo y que no es el momento. Yo he encontrado en pacientes que de pronto son muy emocionales, pero no saben cómo expresarlo. Y entonces se están sintiendo como invadidos. También el tema de las disfunciones sexuales atraviesa hombres y mujeres por cuestiones de violencia. O sea, se habla mucho de la violencia hacia las mujeres y qué bueno que se hable, porque una vez tú no puedes visibilizar lo que no está siendo hablado. Claro. No tiene forma. Entonces, se tiene que nombrar, sí. Maravilloso que se esté nombrando, sin embargo, también hay violencia en pareja en hombres. Claro. Se habla muy poco porque son, digamos, como la mayoría están puestos en que son los emisores de violencia. Sí. Nunca se ponen a pensar que también ellos reciben violencia. Porque el tema de violencia es un poco complejo en el aspecto de que todos somos, de alguna manera, creadores de violencia, porque vivimos en un ambiente violento. O sea, como que a todos nos ha tocado ser el agresor en algún punto. Exactamente, a todos nos ha tocado ser el agresor y también todas las personas en algún punto hemos recibido violencia. Entonces, claro, si no hay como un entendimiento o una traducción, si no hay educación emocional y mucho menos educación del placer, de qué me gusta, porque muchas veces muchos hombres se quedan como enganchados a solo mi papel es dar placer. No estoy para recibir, se vuelven como muy activos, como yo estoy para tocarte, yo estoy para besarte, yo estoy para cuidarte, pero a mí quién me cuida, a mí quién me protege, porque también es necesario. Como más la parte afectiva, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, el hombre no recibe tanto como que cuidado y protección, pero de repente a la hora en el momento sexual también veo mucho que es más como que se enfoca más a que el hombre termine. Uh-huh. Y, bueno, ya terminé, ya está. O sea, como que, no sé, igual y en la parte sexual el hombre no está tan acostumbrado más bien a dar. Tal vez en la parte emocional puede ser que sí, uh-huh. Pero no sé, la verdad desconozco qué estadísticas existen, pero como que es lo que yo he visto. Es interesante porque hablar de placer, que es muchas veces lo que al final terminas trabajando, o más bien yo termino trabajando con cuestiones de disfunciones sexuales en hombres y mujeres. Al final lo que más duele, pues, tiene que ver con el rechazo y tiene que ver con el no sentirme suficiente. Porque somos seres sociables y hasta el más malo de Malolandia le importa a alguien. O sea, porque no estamos aislados. Sí, sí, sí. Y entonces la sexualidad desde ahí es de donde va también doliendo, de no sentirme suficientemente buen dador de placer, de no sentirme suficientemente buena como para recibir placer o merecedora de placer.
Y desde ahí es de donde va generando estas vergüenzas. La vergüenza es de las emociones más difíciles de trabajar, porque al ser una emoción social, no es algo que vamos, lo traigamos como en el chip. Y lo podemos ir expresando de muchas formas. Particularmente los hombres expresan la vergüenza desde la agresión, y muchas veces el tema sexual sí es algo por lo que son medidos. Ajá, en cuestión de validez o qué tan hombre eres, es cuántas, cuántas eventos sexuales has tenido en tu vida. Claramente el no poder tener una erección genera mucha vergüenza y genera enojo y genera frustración, porque alguna vez un paciente me dijo esta frase que me pareció maravillosa. Dice, es que imagínate, es como tener hambre y tener la boca cerrada. Órale, imagínate la frustración de querer hacer algo, pero sentir que no puedes hacerlo. Y entonces todo lo que vas haciendo desde esta sensación de insuficiencia para ir compensando. Sí, justo, y esta vergüenza es de algo que en realidad es muy usual que suceda, ¿no? Pero como no se habla, como es algo tan incómodo, pues se queda ahí, pero le sucede a muchos, ¿no? ¿Qué porcentaje hay? O sea, se habla, ahorita no tengo la estadística como muy en la mente para no mentirte, pero se habla que más o menos todos los hombres en algún momento de su vida van a pasar por alguna situación, ya sea de erección o de falta de control de eyaculación. El tema de erección es porque el cuerpo se va desgastando y, como te decía, la respuesta sexual, la erección tiende a desaparecer por cuestiones obviamente de estilo de vida, obviamente de desgaste físico. Digo, no en todos los hombres pasa así, pero un factor importante a evaluar es la edad. No es lo mismo tener 70 años, claro, sobre todo en un rango de 50 a 70 años, muy probablemente va a aparecer. A diferencia, por ejemplo, del control de eyaculación, que se asocia más a cuestiones, también algunas cuestiones médicas, pero mayormente cuestiones de ansiedad o cuestiones de nervios por qué va a pasar, como por ser suficiente en la relación sexual. Digo, no todos los casos son así, también hay que evaluar, por ejemplo, si no es lo mismo hablar de una persona que ha vivido desde su primera relación sexual con una disfunción o una persona que de pronto le pasó. O sea, como que su vida iba de manera natural y de pronto un día pasó alguna situación y a partir de ahí dejó de tener orgasmos. O a partir de ahí dejó de poder tener una erección. Obviamente la perspectiva y el tratamiento es muy distinto. Por eso te hablaba que hay que ver como todas las áreas, porque hay que ir evaluando si tiene que ver con alguna cuestión. Por ejemplo, las personas que inician su vida sexual con alguna disfunción, muy probablemente haya algo médico o alguna situación traumática importante. Por eso decía que es un traje. Hay que ver todas las áreas. Exacto, un traje a la medida. Situaciones de abuso sexual o de violencia sexual suelen generar disfunciones sexuales tanto en hombres como mujeres. ¿Y cuáles serían algunos de los principales problemas en las mujeres? Ahora vamos con las mujeres. Vamos con las mujeres, que también es todo un tema. Con las mujeres la principal disfunción que hay, o el principal problema, es relacionado con alcanzar placer. Tiene que ver, por ejemplo, el que suele ser más conocido es tanto la falta de deseo sexual como la anorgasmia. Y muchas veces el deseo sexual se va porque no logro que mis relaciones realmente sean placenteras. Todavía hay mucha educación, o más bien falta mucha educación sobre el consentimiento, tanto en el darme cuenta que sí quiero, porque a veces creo querer y realmente no quiero. Exacto. Y también en el preguntar. Que muchas veces es como esta explicación que en algún momento daba en un live, que me encanta. Hay un video que es sobre la taza de té. Ay, me encanta. Sí, platícanos un poquito, sí es. Maravilloso sobre la taza de té. Lo pone así de, ¿tú quieres saber sobre consentimiento? Te lo ponemos fácil.
¿tú le darías una taza de té a una persona que está dormida? Pues no. Aunque te haya dicho que sí en el pasado, ¿no? Ya se durmió. Seguro dormido no va a querer. No va a querer y lo vas a chorrear. 2, una persona tú puedes llegar y le puedes ofrecer una taza de té. Y en el transcurso que lo vas a preparar, puedes llegar con la taza y la persona puede decirte, no, ya no me apetece. Uh-huh. Será incómodo, pero no se la vas a dar a fuerza. Uh-huh. Ya no quiere. 3 es, tú no le puedes dar una taza de té a alguien que está confundido. Sí. Que no sabe, porque su respuesta no está siendo clara. Uh-huh. Entonces, creo que con este ejemplo de la taza de té podemos ir viendo cómo es el consentimiento, que a veces no tiene que ver solamente con cuestiones de decir sí o no. Digo, siempre es lo esperado, ¿no? O tener una respuesta clara. Sí, pero también esta parte está el ejemplo de la taza de té. Tal vez ya te la estás tomando, ajá, pero de repente ya no te apetece tomar más té. Sí. Y no tienes la obligación de terminarte el té. Exactamente. Y lo mismo, ¿no? Pasa. Exactamente. Entonces es como ir reconociendo que las relaciones sexuales o los encuentros eróticos son como algo que tomo y dejo. Que no siempre me lo tengo que quedar. Y no porque la otra persona me lo esté ofreciendo, yo lo tengo que aceptar. Uh-huh. Lo ideal siempre es, pues, una respuesta verbal. Pero hay veces que no se puede por algunas cuestiones pues de poder. Ejemplo, no es lo mismo decirle que no a un amigo o a alguien a quien le tienes confianza a decirle que no a tu jefe, ¿no? Donde piensas que te pueden correr. Uf, sí. Entonces quizás no va a ser tan sencillo y entonces quizás mi lenguaje verbal es no quiero. Sí. Y toda mi cara y todo, no. También algo que se habla sobre el consentimiento que a mí me encanta es que el consentimiento tiene que ser entusiasta, tiene que ser informado, es reversible y debe de ser directo. Me encanta. O sea, sí. si yo te digo, ay, vamos, y te digo una palabra que no sabes, igual me dices, sí, pero no tienes la menor idea de a qué me refiero. Claro. Entonces no sabes a lo que te estás ateniendo. Uh-huh. Me tiene que gustar la idea, porque igual puedo decir que sí desde sentirme obligado, obligada. Y tiene que, igual en algún momento me puede estar gustando, pero puedo decir, ya no quiero. Totalmente. Y no por, igual como con la taza de té, no porque ayer haya tomado té significa que hoy voy a volver a tomar té. Buen punto. Es como, y también es algo que se habla del consentimiento que es en el momento. Sí. O sea, no, un sí no vale sí para toda la vida. Y también como que no encasillarnos, a veces socialmente nos han encasillado, es lo que yo he visto, como que de repente la mujer como que la culpa de que si estás como con muchas parejas sexuales, incluso a veces el contexto religioso, pues que no deberías de estar con alguien antes del matrimonio. Uh-huh. Entonces, pues, digo, también puede ser como un factor, ¿no? Pues a tener estos problemas sexuales, pero también está la otra parte que, un ejemplo, cuando empezó todo esto del movimiento hippie, de que la liberación femenina y la liberación sexual, y entonces ahí también se prestaba mucho pues para ya una cuestión de abuso, porque de repente era como que se asume que la mujer tiene, no, pues es que tú ya eres empoderada y entonces siempre vas a querer. Uh-huh. Y no necesariamente, ¿no? Entonces también como que la mujer cuestionarse realmente si quiero hacerlo o es como que porque yo ya me puse esta etiqueta de que yo sí soy muy liberal y muy empoderada con mi cuerpo y siempre realmente quiero hacerlo o realmente no quiero hacerlo. Cualquiera de las dos es válida, pero como que cuestionarlo realmente, que sea porque tú quieres y que no sea por presión social o presión de la pareja, que pasa muchas veces también, ¿no? Claro, totalmente, que sea un sí quiero porque a mí me parece una buena idea. Uh-huh. Y no sea un sí quiero porque quiero complacer. Y si es un sí quiero complacer, como hacerlo desde esta conciencia. Claro. Porque creo que también se vale. Y me parece que el tema del consentimiento es un tema
que también atraviesa a hombres, no solo desde el preguntar, sino desde lo que también te hablaba de no tienen esta posibilidad de decir que no. Uh-huh. Creo que de los dos lados el consentimiento tiene mucho que ver con realmente tener una relación sexual placentera, y particularmente a las mujeres se nos socializan, digo, no somos las únicas, pero se nos socializa para estar al servicio de. Sí. Entonces desde ahí nuestro placer se va condicionando, al servicio de que se vea bien o al servicio del placer sobre todo de alguien más. Claro. Entonces muchas veces no somos vistas como una persona, ni siquiera nosotras mismas. Entonces eso creo que es un punto bien importante, porque el empoderamiento y el reconocimiento del placer comienza desde el autoconocimiento, como te decía al principio, sí. Y desde la conciencia de qué es lo que a mí me gusta. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, generar más este autoconocimiento, digamos, en la parte sexual? La primer forma, aunque no es la única, es conociendo mi cuerpo. O sea, siempre que yo sepa cuáles son las sensaciones que son placenteras o desagradables, es la forma en que yo voy a aprender a cuidarme. Y es la forma en que hay varios estudios que hablan que a mayor autoestima, o sea, las personas que tienden, por ejemplo, a tener mayores prácticas de masturbación suelen tener mayor autoestima. Sobre todo cuando no hay un tema de ansiedad ni nada, que ese es como otros temas. Pero cuando es desde este autoconocimiento, suele aumentar la autoestima porque es una sensación placentera. Y entonces creo que el primer punto es reconocer qué me gusta y qué no. Claro. Porque yo en consultorio escucho muchas mujeres que también están desde esta parte del control, desde lo que yo tendría o desde lo que se está esperando de mí, o desde a veces desde lo que yo misma espero de mí misma, que no puedo soltar y no puedo solamente quedarme en la sensación. Y necesito estar pensando en algo, y eso va obstruyendo completamente mi placer. Porque tú no piensas el por qué te gusta una manzana, simplemente te gusta o no te gusta. Claro. Ya después puedes entender de dónde viene ese gusto, pero no es algo que sea cuestionable. Claro. El deseo no es cuestionable, no podemos cuestionar lo que nos gusta, simplemente te gusta. Sí, no podemos forzarlo tampoco. Exactamente. No hay una manera, y que eso es mucho también desde el trabajo en sexualidad, tanto en hombres como en mujeres, es reconocer que sí te gusta. Sí. Y particularmente en mujeres es el empoderamiento, es el autoconocimiento. Las mujeres, sobre todo Latinoamérica, México, todavía hay un velo sobre reconocer qué es lo que me gusta de mi cuerpo, desde dónde me estoy sintiendo realmente una persona que merece placer. Porque muchas veces la idea está puesta en yo estoy para gustarle a los demás, pero no para lo que a mí me gusta. Y a veces también, muchas veces tiene que ver con que, ok, yo sí me conozco, pero mi pareja no sé cómo decírselo, no sé cómo hablarlo. Porque además la fisonomía de los órganos sexuales de todas las personas con vulva es mucho más complicada que el pene. El pene y los testículos están hacia afuera. Ajá. Exacto. Y en el caso particularmente, voy a hablar particularmente de las mujeres, es un tema que no estamos acostumbradas a vernos, ni estamos acostumbradas a tocarnos, que además de que desde niños nos enseñan que eso no está bien, que no está bien sentir placer, particularmente en las mujeres, la asociación que hay es que es algo malo. Una mujer que es libremente sexual, una mujer que decide, es una mujer que suele ser mala, pintada desde los cuentos. Sí, se sataniza. No, sí. Y entonces este poder se va como dejando. Claro. Porque además se asocia mucho desde la tradición religiosa, que la sexualidad solamente es buena y solamente es válida cuando hay amor y cuando hay reproducción. Ese es un buen punto también. Y también desde ahí hay muchos miedos, porque algo de lo que no hablábamos tanto en hombres y mujeres es que, y particularmente en mujeres, hay un gran miedo a
a tener una reproducción no deseada o a tener propiamente un embarazo no deseado. Porque al final, de manera concreta y de manera llana, la persona que se queda con el embarazo es la mujer. Entonces hay mayor miedo. Sí. ¿Sabes qué también veo? Que cuando ya de repente sí como que entiendes qué te gusta y qué no te gusta, pero veo también que hay como muchos miedos a expresarlo y no se comunica, aunque tienes claro, o sea, he visto mucho esto de que no, es que, híjole, pues me lastima, pero pues no le digo nada, o no me gusta cómo lo hace, pero no le digo nada, para que no se incomode. Exacto. Entonces, a ver, justo, ¿no? Un poquito de a ver qué hacer en estos casos. Es como... Claro, ahora yo he tenido casos donde ya sé qué es lo que me gusta, pero no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Y entonces algo que pudiera ser placentero termina en un conflicto. Exacto. Y creo que tiene mucho que ver primero con hablar desde la asertividad. Exacto. Desde lo que yo sí quiero, que no significa que lo que tú estés haciendo esté mal, o no te hace menos el no saber. Porque claramente es asumir que nadie conoce mi cuerpo mejor de lo que yo lo conozco, porque nadie sabe cómo se siente que te jalen el cabello más que tú sintiéndolo. Uh-huh. Nadie, o sea, esa es nuestra experiencia. Nuestro cuerpo es digamos, como el vehículo que tenemos para experienciar muchas cosas. Entonces, tu verbalización tiene que ser la traducción, porque nadie tiene el clítoris de la misma forma que tú. Exacto. Nadie tiene la sensación de placer de la misma forma que tú. Y a veces, muchas veces el trabajo terapéutico con mujeres es enseñar a reconocer que también hay una posibilidad y hay un derecho a sentir placer, que no es solamente desde lo que la otra persona está esperando de mí. Sí. Que ese es como el gran, digamos, como el gran mito de la sexualidad femenina, el tema de la vergüenza. Digo, no es el único, que de ahí se va sumando el que tampoco hay un gran conocimiento sobre cómo son desde las partes básicas de cómo es la vulva, de diferenciar la vulva de la vagina, Sí. de que muchas veces también el placer está enfocado, si tú ves el porno, si tú ves muchas cuestiones relacionadas con placer, está asociado a un placer masculino. Totalmente. A un placer de penetración que no necesariamente las mujeres, en realidad es poca el porcentaje que realmente tiene un orgasmo solamente con penetración. Exactamente, justo. Y entonces estás como con estos lados, ¿no? De si yo no sé expresarme, pero también muchas veces el no saber expresarme viene de toda una historia de no ser escuchada, de no ser valorada. Sí. Y a veces ya no es como problema mío, a veces es de que así fue educada mi mamá, así fue educada mi abuelita, y es lo que me han transmitido de manera inconsciente. Ser sumisa. Exactamente. O también esto de que con tu pareja pues siempre debes de querer. Exacto. Y esto es un error, o sea, claro que no es tu obligación satisfacer siempre a tu pareja, es muy válido que a veces no quieras, por ejemplo. Y que la sexualidad es un compartir, también se cree, o sea, nadie estamos obligados a que forzosamente yo sea la responsable del placer de mi pareja. O sea, no es así, porque en realidad la única persona que sabe cómo le gusta y por la que puede actuar y responsabilizarse es solo por mi cuerpo. Sí. No puedo responsabilizarme del cuerpo de otros. Puedo preguntar y puedo compartir y puedo acompañar, y puedo aprender, pero nada más. Y creo que desde ahí es mucho el trabajo de la sexualidad, de reconocer que no hay una obligación. La sexualidad empieza a doler cuando se vive como una obligación, y muchas veces y tristemente, claro, gran parte o un porcentaje importante de disfunciones sexuales femeninas tiene que ver con violencia. Uf. Y tiene que ver con esta sensación de sentirme obligado. O sea, la parte de los hombres tiene mucho que ver con la exigencia social de esto es lo que tengo que hacer, y para eso es para lo que, digamos, sirvo. Sí. De una manera como muy
muy llana o como muy cruda, ¿no? Sí, sí, sí. Y del lado de las mujeres es, yo estoy para dar placer a mi pareja y Exacto. nada más. Sí. Entonces no hay como este empoderamiento de qué es lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que yo quiero? Uh-huh. O a veces en lo que a mí me gusta es también es en quién me convierte. Que desde ahí hay todo este tema social de qué van a pensar de mí. Sí. O no sé cómo verbalizarlo porque es incómodo. Y desde ahí es también como como decías, no hacer sentir mal a la pareja. O sea, siempre somos vistas como a través de la otra persona, como en esto que hablaba de todavía en la sociedad está muy planteada. De hecho, la parte de misoginia que tiene que ver, misoginia significa como este odio o rechazo hacia lo femenino. Uh-huh. Y hay dos partes, una parte que tiene que ver con el cuerpo es un objeto y las mujeres no somos personas, o sea, no podemos decidir, no podemos, o estamos al servicio de alguien, y de ahí es donde viene que la mayor parte de las mujeres que se dedican a trabajos de limpieza, o más bien, que la mayor parte de trabajos de limpieza se ha hecho por mujeres. Claro, sí, es como su rol, supuestamente. Exactamente. Entonces, creo que desde estas creencias sociales, que a ver, esto no significa, como todos tenemos un nivel de machismo, todos tenemos un nivel de misoginia. Claro. Y eso no significa que no te importen las mujeres, no significa que seas, digamos, mala persona, y no significa que no te puedas enamorar de una persona. Puedes tener misoginia como introyectada, claro. O sea, es decir, como desde ti, y puedes también amar a muchas mujeres y tener estas creencias. Totalmente. Porque a veces se asocia con que, claro, es como yo no soy machista o yo no soy misógino porque pues yo sí quiero a las mujeres. Porque además es un término socialmente donde nadie queremos estar, ¿no? Obvio. Pero todos hemos estado. Pero todos estamos. O sea, estamos, sí, de hecho, sí. En constante construcción, aunque sí, totalmente. Buen punto. Entonces creo que el tema del placer también es verlo desde que tampoco es algo express, que esa es una gran situación que se espera actualmente. Tanto el amor como el placer ahora se viven de forma express. No hay una manera de como de realmente trabajarlo como si fuera una planta. Pensamos que todo tiene que ser rápido, claro, que todo tiene que ser instantáneo y que tiene que ser perfecto. Sí. Y entonces desde ahí ya no sabemos esperar. Y por no saber esperar nos perdemos de mucho autoconocimiento y de mucha intimidad. La respuesta sexual femenina funciona un poquito distinto a la respuesta sexual masculina. Nosotras estamos más asociadas a que no necesariamente tenemos que pensar, por ejemplo, había un estudio que a mí me encantó, que hablaba sobre las mujeres que tienen una buena satisfacción sexual o que dicen estar satisfechas sexualmente, no necesariamente piensan todo el día en sexo, la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque una buena relación sexual desde el cerebro de la mujer tiene que ver más con pasar un buen rato. Es mucho más fácil que yo esté disponible para tener un encuentro sexual si me has tratado bien, si te tengo confianza, a si me tocas de manera maravillosa o si viene el estímulo en este momento. Y por eso es que hablaba que muchas de las disfunciones sexuales en mujeres tiene que ver con situaciones de violencia. Sí. Porque si no hay un buen trato, o sea, parte del trabajo de la sexualidad femenina es trabajar con el buen trato, que es esta sensación de placer, de sensación agradable, desde el no ser tan autoexigente. Las mujeres nos exigen demasiado socialmente. Sí. Y nos lleva a que tenemos también que ser muy exigentes con nosotras. Físicamente también, por ejemplo. Desde estándares físicos, desde estándares también sociales de comportamiento. O sea, ahora tienes que estar guapa o tienes que cumplir con ciertas características físicas, de arreglo, económicas, sexuales, de independencia. O sea, el peso es muy fuerte. Hasta tu modo de hablar, hasta el tono de voz, o sea, todo, ¿no? Exactamente. Sí, es una serie de presión ahí social. Entonces, a ver, pues si es que
Hay varios factores que influyen, ¿no? Pero, a ver, respecto a esto, por una parte, es importante, recapitulando, es importante conocernos más, es importante como cuestionar qué nos gusta, qué quiero, qué no quiero. Es importante, habías dicho, como comunicar con asertividad también. Ujú. Este, em, sí, comunicar. Y fíjate que también a esto de comunicar yo veo que justo, y además preguntar y no asumir, como creo que es Mm. importante entender lo que habías dicho, a ver, cada persona es muy diferente, cada cuerpo es diferente, bueno, no dijiste exactamente eso, pero algo así te lo Ujú. entendí. El punto es que de repente se asume que lo que te funcionó con otra pareja, también lo quieres aplicar con esta Ujú. pareja. A ver, no, son personas completamente diferentes, tienes que como aprender y ver qué le gusta a tu pareja. No, nunca va a ser igual. Claro. Lo que le gusta a una, lo que le gusta a otra, nunca va a ser exactamente igual. Pueden ser ciertas características en común, pero no es igual nunca. Yo creo que ni a nosotras mismas nos gusta lo mismo siempre. O sea, el deseo sexual va cambiando incluso en cuanto de un momento a otro. No siempre te va a gustar lo mismo y no porque ayer te gustó algo con esa misma persona querrás volverlo a hacer Claro. el día de hoy. Y eso es algo bastante natural. Ujú. Entonces, creo que desde ahí, como bien dices, es ir generando esta intimidad de que yo estoy con la persona y por eso funcionan también todas estas técnicas de que hablan de mindfulness, que básicamente mindfulness es como Sí. una respiración que te lleva a la conciencia del aquí y ahora, qué es lo que está pasando en este Sí. momento, con quién estoy, qué Exacto. estoy haciendo. Sí. Y de ahí es de donde viene la conciencia de la sensación y de ir reconociendo esto sí me gusta, esto no me gusta. Claro. Sí, sí, y esta es una gran herramienta también. Además de las otras que mencionamos, el mindfulness para tener un mejor desempeño sexual, que justamente me gustaría cerrar con esto, que también que es como una pregunta muy frecuente. Y vamos a hablar como a grandes rasgos, digo, porque este es un tema que da para mucho, pero algunas otras, eh, sí, algunos otros factores que nos pueden ayudar para un mejor desempeño sexual, aparte de todo esto que ya platicamos. Yo creo que es una, el autoconocimiento, dos, las personas que suelen ser más positivas son las que tienen mayor satisfacción sexual, o sea, que tienden a ver el lado bueno de la situación. Si tú te conoces y eres honesto, honesta contigo mismo sobre lo que sientes, conoces tu cuerpo, algo de lo que habla de los factores de inteligencia sexual es tener el conocimiento de saber cómo me puedo enfermar, cómo me puedo cuidar, para no estar como viviendo una sexualidad desde el miedo. Dos, que sí me gusta, desde el aspecto no solamente físico, sino también emocional. Y cuáles son los riesgos que puedo llegar a tener. O sea, porque muchas veces están como los dos lados. Las personas que suelen arriesgarse mucho y entonces no se cuidan, que es un factor bien importante. Sí. Y entonces ya lo van viviendo como con dolor, su sexualidad se va volviendo dolorosa. O las personas que tienen tanto miedo que nunca experimentan nada nuevo y entonces su sexualidad se va volviendo aburrida. Exacto. Entonces, ¿qué ayuda a la satisfacción sexual? Ser honesta para poder decir ya estoy aburrido, ser consciente desde dónde me estoy cuidando para reconocer cuándo hay que poner un límite y aprender a disfrutar el momento, y eso tiene que ver con no poner expectativas, no querer controlarlo todo. La sexualidad es solamente una experiencia, no tiene que haber un orgasmo, no tiene que haber una erección. Eso. Uf. No tiene que haber sí. un cuerpo específico. Una vez se reían mucho porque yo decía, es que una nalga caída y una nalga súper de gym disfrutan lo mismo, tienen la misma sensibilidad. Sí. Solo que una tiene un estereotipo de belleza que es más bonito y es como la asociación que tenemos, que las personas que tienen como un cuerpo como más atlético, que es más desde el estereotipo, que disfrutan más.
Sí, no. que las que, por ejemplo, que una persona de la tercera edad. Ah, sí, claro. Y en realidad no, que ese es otro punto, es realmente desde la honestidad es ir soltando tus propios prejuicios e ir soltando tus miedos, y desde ahí es de donde de una manera consciente te vas atreviendo a conocerte y a compartirte, porque también si no te compartes es difícil que haya un encuentro sexual placentero, porque pues solo hay una persona que está dando y la otra solo está recibiendo. Que termines de conocerte. Exacto. O sea, compartiendo como que te conoces más. Exactamente. Bueno, de una manera diferente, más bien. Exactamente, es como una buena plática. Una buena plática incluye que tú sepas escuchar, pero que también tengas el conocimiento para valorar lo que estás aportando, porque si no es un monólogo, y entonces no es una plática. Estoy de acuerdo. Oye, pues mira, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que me encantó este tema. De verdad que mil gracias. Aprecio mucho que vinieras a compartir estos temas que son tan importantes. Hace falta mucho psicoeducación, educación sexual sobre todo, y qué importante que poner estos temas sobre la mesa, porque además son temas que no solo hace falta conocer más, sino que a la gente pues le interesa, a la gente lo pregunta, a la gente lo cuestiona, pero no siempre obtiene la información pues de los mejores lugares, ¿no? Como ya habíamos comentado, el ejemplo de repente la pornografía y así. Entonces, sí, no hay como educarse pues con alguien profesional, así que muchas gracias por eso. Muchas gracias también por escucharnos, y también pues los estamos leyendo, y nos vemos en la próxima. Bye.